tema de hoy Today's topic está relacionado con algo que vivimos todos los días nosotros los que somos papás. relations itself to something that we as parents live every day. Cuando le ponemos el plato de comida en la mesa a los niños, When we put a plate of food on the table for our children, lo primero que le decimos, cómetelo todo. the first thing that we tell them, eat it all. Cómete toda la comida. Eat all of the food. Es la lucha eterna de todos los que tenemos niños pequeños. It is the eternal ¿Sí o no? battle that we that have small Y children le decimos, vas a face. ser fuerte, vas a ser grande, no te vas a quedar pequeño. And Y we say you're empezamos going con toda to la be historia. strong, you're not going to remain small, and we tell them the whole story. Porque sabemos que les conviene comerse toda la comida. Because we know that it's beneficial for them to eat all of the Ya food. cuando crecemos, ya es al revés la cosa. Now when we grow, the thing is No se lo in coma todo, reverse. Don't eat all of it. porque va a seguir creciendo, pero para los You're lados. going to keep growing, but to the sides. Y ese es el problema de que tenemos algunos, que nos comemos toda la comida, And that's the problem that some of us have. It's that we eat all of the food. incluyendo la de los que están al lado. Pero esta palabra But this word va asociada con la gracia. is associated with grace. Hoy quiero sembrar una semilla de gracia en tu corazón, Today I want to sow a seed of grace in your heart. porque la gracia es ese regalo inmerecido Because grace is that gift that we don't deserve. dado por nuestro Señor Jesucristo. That's given by our Lord Jesus Christ. Ya no vivimos bajo la ley, We don't live under the law. vivimos ahora bajo la gracia. Now we live under grace. ¿Sabes que la ley Dios la puso Did you know that God placed the law para que nos diéramos cuenta cuán pecadores éramos? so that we could realize how much of a sinners we were? Para que después So that afterwards hubiese un Salvador there was a Savior que nos limpiara de una vez y para siempre. that cleansed us once and for all. La ley fue hecha Law was created por Dios by God para que te dieras cuenta so that you could realize que nunca, that never, diga conmigo, nunca say with me, never, podrías ser perfecto ni santo en tus propias fuerzas. you could be perfect and holy in your own strength. No hay manera de que tú seas perfecto ni santo en tus propias fuerzas. There is not a single way for you to be perfect and holy in your Porque own lo que te estás strength. enfocando en una área débil de tu vida, Then you are focusing on a weak area in your life. descuidas 5 más por otro lado. You stop taking care of 5 others. Nunca Never. íbamos a poder ser santos por nuestras propias fuerzas. We would never be able to be holy by our own strength. Jamás. Ever. Entonces, So, una vez dada la ley, once the law was given, se dieron cuenta todos que era demasiado difícil llevarla. everyone realized that it was very difficult to follow it. El mismo apóstol Pablo le dijo a la gente, Apostle Paul himself said to the people, a los fariseos, to the Pharisees, ¿por qué le ponen cargas a ustedes, a la gente que ni ustedes mismos pueden llevar? why do you place burdens on people that you yourselves can't carry? Mucha gente pone cargas en otras personas Many people place burdens on other people, y ellos mismos en su vida privada no las llevan. and they themselves in their private life aren't able to carry them. Por eso necesitamos la gracia. For that reason, we need grace. La Biblia dice que en la ley, The Bible says that the law, usted se ha fijado esa varilla que se pone en las plantas nuevas para que no se tuerzan, son una varilla que va atada a la planta recién nacida. and ¿Sí? if you realize the rod that is attached to the new plant so that they don't move, I don't know how it's called in English, pero en español es un ayo. I don't know what's the name in English. a rod that But you you know what? place Yes. with the new plants. La Biblia dice que la ley, The word says that the law, ese ayo, it's that rod, o sea, ese palo que nos dirigió a la gracia. it's that rod that directs us to grace. Y por esa razón, And for that reason, ya no estamos en el tiempo de la ley. we are no longer in the time of law. Porque Dios lo único que quería demostrar con esto Because God, the only thing that He wanted to show es with que tú y this yo necesitábamos un Salvador. was that you and I needed a Savior. Alguien que sí pudiera cumplir con la ley. Someone that could fulfill the law. Alguien que terminara de una vez por todas con la ley. Someone that could end once and for all the Porque law. donde hay ley hay pecado. Because where there is law, there is sin. Y es por esa razón que Jesús And it's for that reason that Jesus cumplió toda la ley
fulfilled all of the murió en law, esa cruz died on that sin cross pecado, without sin, para que tú y yo, so that you and I, que no podíamos cumplir la ley, that could not fulfill the law, que no podemos cumplir la ley, that we cannot fulfill a the través de law, la muerte de Jesucristo, through the death of Jesus fuésemos Christ, santificados. we could be made holy. Ninguno de nosotros ha muerto aquí None of us have died here in this como para place poder ser tan santos. to be able to be so holy. Hablando de santos, Talking about en los años holies, 1380 y algo, in the 1900s, no, 1300, 1300s, había una mujer there was a woman que se llamaba Rita, that was called Rita. que se casó, una buena esposa, Got married. She was a good buena wife, madre, a good mother, una mujer obediente, a woman that was obedient, una mujer muy cuidadosa con sus a hijos, woman that took great care of her children, buena esposa, a good wife. casi una santa. She was almost a Sufrió saint. mucho en su matrimonio, She suffered a lot in her marriage, pero fue una buena mujer. but she was a good woman. Y al final esta mujer murió. And at the end, this woman died. Y la iglesia católica And the Catholic Church, la canonizaron, le llamaron santa, they made her a canon and they called her a saint, Santa Rita. Saint Rita. ¿Cuántos de ustedes han escuchado ese dicho How many of you have heard that saying, famoso? famous saying, Lo que se regala no se quita. what you gift you can't take ¿Lo ha escuchado? back? Have you heard it? Lo que se regala no se quita. What you gift you can't take back. Se dice que nació de ahí. It says that it was born from Porque that una mujer place. que estaba soltera, Because a woman that was single, ella, pues su apariencia física no era de pronto una modelo, in her physical appearance, she might not have been a model, pero ella le pidió a Santa Rita but she asked Saint Rita por un esposo. for a husband. Y entonces apareció el afortunado, So the lucky one appeared, y justo antes de la boda, and right before the wedding, el tipo desapareció. the man disappeared. Y entonces dice la historia So the story says que esta muchacha fue a la iglesia that this young woman went y to le dijo, church Santa Rita, and said, Saint Rita, lo que se regala no se quita. what you gift you can't take back. ¿Qué pasó? What happened? Pues no le pasó nada, se quedó solterona. Well, nothing happened. She remained single Porque al final del día ninguna persona puede ser intermediario más que Jesucristo. because at the end of the day, no person can be an intermediary. Pero de ahí except nació ese Christ. dicho, lo que se da no se quita. But that saying was born from there. What you gift you can't take back. La salvación, iglesia, Salvation es un church, regalo de Dios, is a gift from God, comprado por Dios, purchased by God, pagado por Dios. paid for by God. Tú no pagaste nada por eso. You didn't pay anything for Tú no it. trabajaste por eso. You didn't work for it. Tú no mereciste eso. You were not deserving of it. Fue Cristo quien pagó en la cruz. It was Christ who paid on the cross. Fue Dios el que dio su único hijo en la It cruz. was God that gave his only son on the cross. Para que a través de su gracia So that through his grace, recibiéramos ese regalo llamado salvación. we could receive that gift called salvation. La salvación se recibe por fe, Salvation is received by faith, por gracia, by grace, por medio de la fe through faith en Cristo Jesús. in Jesus Christ. La salvación no es por obras, Salvation is not by works. no es por tan santo que tú creas que eres, It's not because you're so holy like you believe, sino porque aquel que era santo but because thou who was holy murió siendo pecado como tú y yo. died being a sinner like you and I. El problema hoy en día The issue today es que cuando nosotros is that when we nos juzgamos a nosotros mismos, judge each other, nos vemos a nosotros we mismos, see each other, nos juzgamos con un poquito de ley y un poquito de gracia. we judge other with a little bit of law and a little bit of grace. Como le decía un hermano, a veces nos gusta tomar mucho café con leche. Like I was telling a brother, sometimes we like to drink too much coffee with milk. Mezclamos las cosas. We mix things. Ya no puedes vivir bajo la ley. You can't live under law anymore. Tienes que entender cómo la gracia opera. You have to understand how grace operates. Por eso quiero que me acompañe a Éxodo capítulo 12. For that reason, I want you to accompany me to Exodus 12. Cuando lo tenga, dice amén. And when you have it, say amen. Éxodo capítulo 12. Exodus 12. Este es el primer día donde se celebró la Pascua. This was the first Passover. Hablando de eso, Speaking of which, esta semana, el domingo pasado,
This last Sunday, hasta el día de hoy, up until today, en Israel se celebra la Pascua. in Israel, Passover is celebrated. No fue el 31 de marzo. It wasn't on March 31st. La verdadera Pascua, The true Passover, conforme al calendario hebreo, according to the Hebrew calendar, terminó hoy. finished today. 7 días 7 days celebración. of celebration hoy. today. Y este día es muy importante para el pueblo hebreo y debe ser importante para nosotros. And this day is very important for the Hebrew people, and it should be for us Porque as well. la Pascua es cuando el Señor pasó sobre Because Passover is when the Lord passed over el pueblo de Israel the people of Israel, y no murió ninguno en ellos. and no one died amongst them. Entonces el Señor le da una orden a Moisés y le dice, mira, quiero que le digas esto al pueblo. So the Lord gives an order to Moses and says, look, I want you to tell the people this. Tienen que cuidar, tomar el mejor cordero, el mejor cabrito que tengan. You have to take care and select the best sheep or goats that you have. Revísenlo bien, Inspect it carefully, que no tenga ningún defecto. that it has no defects. Y ténganlo ahí por varios días. And keep it there for multiple days. Y en el día de la Pascua And on the day of Passover, tienen que sacrificarlo. you need to sacrifice La it. sangre de ese cordero The blood of that la van a goat, pintar los dinteles de las puertas de su casa con esa sangre. you're going to paint your door frames with that blood. Y esa sangre va a permitir que el ángel de la muerte no toque a ninguno de ustedes And that blood en is Egipto. going to allow the angel of death to not touch any of you in Egypt. Y después dijo, And afterwards, he van a said, asar el animal entero, you're going to grill the entire animal, desde las patas hasta la cabeza, from its feet to its head, aún con todas sus entrañas. even all of its O intestines. sea, no van a sacarle nada al animal. You're not going to take anything out Así of the entero lo van animal. a asar. You're going to grill it Y le whole. dijo, y vamos a leer el versículo 4. We're going to read verse 4. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. If a family is too small to eat the whole animal, let them share with another family in the neighborhood. Dividan el animal según el tamaño de cada familia Divide the animal according to the size of each family y la cantidad que cada uno pueda comer. and how much they can eat. O sea, ellos tenían que calcular con exactitud lo que cada persona podía comer, cuántos iban a comer para que no se desperdiciara nada. So they had to calculate precisely how many people would eat and how much they would eat so that nothing would go to waste. Cuiden bien, versículo 6, el animal seleccionado hasta la tarde del día 14. Verse 6, take special care of this chosen animal until the evening of the 14th day of this month. Y dice, entonces la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Then the whole assembly of the community of Israel must slaughter their lamb or young goat at twilight. Cuando Jesús está con sus discípulos When Jesus was with his disciples, en la noche de la Pascua, it was the night of Passover. Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He is the lamb of the Lord that takes the sin away from the En world. esos 3 años y medio que Él estuvo predicando, In those 3.5 years that he was preaching, ¿quién cree usted que examinó a Jesús? who do you believe inspected Jesus? Los fariseos, The Pharisees, los saduceos, the Odysseys, todos, everyone, aún sus propios seguidores. even his own followers. Fue inspeccionado He was y no inspected, pudieron encontrar en Él error alguno. and they could not find in him any error at all. Y el Señor le dice aquí en el Antiguo Testamento, inspeccionen lo que no tenga defectos. And the Lord tells them here in the Old Testament, inspect it so that Por they eso can have no defects. Pablo dice que la noche que Jesús fue entregado, tomó la copa. That's why Paul said that the night that Jesus was given up, he took the Esa cup. misma noche que Jesús fue entregado, At the same night that he was given también up, tomó el pan. he also took the bread. Esta es mi sangre, dijo, This is my blood, he este es mi said. cuerpo, This is my que por body ustedes es partido. that I've broken for you. Escucha, Listen, de esa misma manera, in that same way, un cordero tenía que ser sacrificado esa noche. a lamb needed to be sacrificed Era that la night. última noche que el pueblo de Israel iba a estar esclavo en Egipto. It was the last night that the people of Israel would remain slaves in Egypt. El pueblo de Israel era más poderoso, The people of Israel were more powerful. era numeroso, They were numerous, talentoso talented en Egipto. in Egypt. Pero la
múltiple persecución del faraón contra ellos, but the constant persecution of the Pharaoh against them, las torturas, the torture, hicieron que ellos perdieran el concepto de quién verdaderamente eran. made them lose the concept of who they truly were. Y se volvieron esclavos también en su mente. And they also became slaves in their mind. Y el Señor And the Lord quería liberarlos. wanted to free them. Por esa razón, versículo 7 dice: después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados de la puerta, tanto en la parte de arriba como en los lados. That's why verse 7 says they are to take some of the blood and smear it on the sides and top of the door frames En la casa donde iba a comerse el animal. of the houses where they eat the animal. Versículo 10, vamos al versículo 10. Verse 10, Dice: no dejen ninguna sobra para el día siguiente. do not leave any of it until the next morning. ¿Qué te recuerda esto? What does this remind you El of? maná. The manna. Cuando caía el maná del cielo, When the manna would fall from quiere decir el heaven, Señor: what did the Lord say? coman, recojan lo que se van a comer en el día. Pick up what you're going to eat Solo les throughout the duraba day. ese día. It would only last them El that siguiente day. día estaba podrido. The following day it would be rotten. El Señor quería que se comieran todo en el día que lo tomaban. The Lord wanted them to eat everything in the day that they would take it. Asimismo, les dijo: quemen todo lo que sobre, que no quede nada. In that same way, he told them, burn whatever is not eaten, De ahí, that donde, nothing de ahí remains. donde salió la canción: que no quede huella, que no, que no. And that's where that song comes, don't leave any trace. Entonces, por esa razón, For that reason, ellos tenían que calcular bien lo que iban a comer. they had to calculate exactly what they were going to eat. Escucha, iglesia. Listen, church. Muchas veces nosotros Many times we nos comemos al Cordero de Dios a medias. eat the Lamb of God halfway. Nos comemos el mensaje de la gracia a medias. We eat the message of grace halfway. Aceptamos la obra de Jesucristo a medias. We accept the work of Jesus Christ halfway. No nos comemos el plato completo. We don't eat the full plate. Dejamos sobras. We leave Escucha en el nombre de leftovers. Jesús. Listen in the name of Jesus. Dejamos sobras We leave leftovers. que si descuidamos esas sobras, And that if we don't take care of those leftovers, se pudren, they get spoiled. se contaminan, They get contaminated. se arruinan. They get spoiled. Vamos al versículo 50. Let's go to verse 50. Entonces todo el pueblo de Israel, después de haber hecho todo esto, cumplió todos los mandatos del Señor que le dio a Moisés y a Aarón. Ese mismo día el Señor sacó de Egipto al pueblo de Israel como un ejército. So all the people of Israel followed all the Lord's commands to Moses and Aaron. On that very day, the Lord brought the people of Israel out of the land of Egypt like an army. ¿Cómo salió el pueblo de Israel después de haber comido el cordero, celebrado la Pascua? How did the people leave the land after celebrating Passover and eating Después the de ser lamb? esclavos, After being slaves, después de estar sometidos al temor. after being submitted to fear, No solamente salieron como un ejército con seguridad, con firmeza, they didn't only leave as an army with security, salieron and con strong, libertad they left with y salieron freedom, con provisión. and they left with provision. Porque los egipcios dije: mejor váyanse, les daban oro, les daban plata, pero ya váyanse, por favor, no los queremos acá. Because the Egyptians would tell them, leave, take all of this, because we don't want you here anymore. Muchas veces nosotros estamos juzgando a otros con la ley, Many times we are judging others with the law. aplicamos la ley para otras personas, We apply the law to other people. pero nosotros en nuestra vida secreta queremos la gracia. But us in our secret life, we want grace. Padre, tú sabes, Padre, Father, you perdóname. know, forgive me. Levante la mano, ¿cuántas personas imperfectas hay aquí en Raise este your lugar? hand if you're an imperfect person here. El que no levantó la mano es más imperfecto que todos nosotros. The one who didn't Por raise their mentiroso. hand, they're more imperfect than all of us for being religious. Todos somos imperfectos. We are all imperfect. Todos. All of us. El problema es The problem que is muchas veces exigimos a otras personas that many times we
expect so much from other people. algo que nosotros no vivimos en nuestra vida. Something that we don't live in our own lives. Probablemente la lucha de tu hermano que está a tu lado no es la misma que tú tienes. Probably the battle of the one who's next to you is not the same as the one that you have. Y lo juzgas por lo que él lucha. And you judge them for what they are struggling Pero with. ¿quién te juzga a ti por la lucha tuya? But who is judging you for your Aquella que battle? nadie ve. That one who no one sees. Y queremos decirle a todo el mundo que sean santos, And we want to tell the whole world to be holy. cuando el único que nos puede hacer santos es Jesucristo. When the only one who can make us holy is Jesus Christ. Entonces, So, no puedes comerte a medias el cordero. you can't eat the lamb halfway. La obra que Jesús hizo en la cruz, The work that Jesus made on the cross. que dijo él, está hecho, He said, it is done. está consumado, It is Está hecho. done. o sea, está completa la obra. In other words, the work is complete. ¿Qué obra? What Que work? ya no somos juzgados bajo la ley, That we are not judged under the law. porque es imposible para el hombre que pueda vivir bajo la ley. Because it is impossible for man to live under the law. Ahora vivimos bajo la gracia. Now we live under grace. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 4. Go with me to Galatians chapter 4. Vaya conmigo rápido, por favor. Perdón, capítulo 5. Galatians chapter 5. Amén. Amen. Por lo tanto, dijo versículo 1, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. So Christ has truly set us free. Now make sure that you stay free and don't get tied up again in slavery to Cristo law. ya te liberó de la ley. Christ already freed you from the law. Ahora estás bajo la gracia. Now you are under grace. Dice, asegúrense de permanecer libres. It says, make sure that you stay free. El pueblo de Israel The people of Israel estaba en el desierto were in the desert y seguía con mentalidad de esclavos, and they kept the mentality of slaves, siendo libres. being free. Querían volver atrás They wanted to go back cuando ya el Señor los había hecho libres. when the Lord had already made them free. Tú no puedes justificarte por tus propias obras. You are not able to justify yourself by your own El works. Señor ya te justificó. The Lord already made you righteous. Entonces acepta esa obra en tu mente. So accept that work in your mind. Acéptala. Accept it. Y de esa manera vas a permanecer libre. And in that way you're going to be able to remain free. Veamos el versículo 2. Let's see verse 2. Presten atención. Yo, Pablo, les digo lo siguiente: si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Listen, I, Paul, tell you this. If you're counting on circumcision to make you right with God, then Christ will be of no benefit to O sea, si tú dependes you. In other words, if you depend de tus obras, in your works, de cómo tú te estás portando, in how you are behaving, para considerarte justo, to consider yourself righteous, entonces no necesitas a Cristo en tu vida. then you don't need Christ in No your lo life. necesitas. You don't need Him. Te necesitas a ti mismo. You need yourself. Vive por tu propia You santidad. live by your own holiness. Vive por tu propia justicia. You live by your own righteousness. Pablo estaba diciendo, ustedes no pueden depender de su propia justicia. Paul was saying you can't depend on your own righteousness. Por eso te pregunté, ¿cuántos imperfectos hay acá? And that's why I asked you how many imperfect are here. El apóstol Pablo decía, miserable de mí. Apostle Paul said how miserable I am. Lo que no quiero hacer es lo que hago. What I don't want to do is what I end up doing. Y lo que quiero hacer no what lo hago. What I want to do, I don't do. ¿Quién me librará de este cuerpo de maldad? Who is going to free me from this body of evil? ¿Cuántas veces tú quieres hacer algo bueno, caminar en el Señor, y tu carne muchas veces te hace fracasar? How many times do you want to do something good and walk with the Lord, but your flesh makes you fail? ¿Cuántas veces tú no quieres hacer algo malo How many times do you not want to do something y bad, terminas cometiendo un error? and you end up making a mistake? Para eso existe la gracia. For that reason is why grace exists. Porque aquel que crea Because the one who believes que es perfecto, that is perfect, Pablo dice, mira el que cree que no va a caer, que no caiga. O sea, cuídate tú también, porque tú también puedes caer. Paul says that the one who believes that they're not going to fail, they need to be careful that they do not fail. Vamos al versículo 3, lo repito: si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una
de las ordenanzas de la ley de Moisés. I'll say it again. If you are trying to find favor with God by being circumcised, you must obey every regulation in the whole law of Moses. Mire, hay dos cosas que Pablo dice aquí. There's two things that Paul is Si saying te quieres here. sentir justo, si quieres hacerte justo, If you want to make yourself righteous, justo es como que si nunca hubieras pecado. and being righteous is like as if you had never Si sinned. te quieres sentir libre de condenación, If you want to feel free of condemnation, entonces then no dependas de tus propias obras. you can depend on your own works. No dependas de tu propia santidad. You can depend on your own holiness. Depende de la obra de Jesucristo. Depend on the work of Christ. Descansa en la obra de Jesucristo. Rest in the work of Christ. Dale gracias a la obra de Jesucristo. Give thanks to the work of Christ. Él es el que te justifica. He is the one that makes you righteous. Él es el que te hace justo. He is the one that makes Pero you después just. dice, y si alguno de ustedes anda buscando el favor de Dios, He says if one of you are seeking the favor of o sea que las Lord, bendiciones también que nosotros necesitamos en esta vida son parte de la obra de Jesucristo. so the blessings that we need in this life are also a part of the work of Christ. Entonces significa también So that also means que no puedes depender de que tan bien tú has estado para decir, yo merezco ser bendecido y favorecido por that you Dios. can't depend on how good you have been to say, I also deserve the favor of the Lord. Que por supuesto, como decía mi hermano Carlos, And like my brother Carlos was saying, si nosotros obedecemos al Señor, if we obey the Lord, si nos alineamos con el Señor, if we align ourselves with the estas Lord, bendiciones nos alcanzarán. all these blessings will reach us. Pero seguimos siendo humanos But we continue being human, y muchas veces vas a fallar. and many times you will fail. Eso no significa que se anula la promesa de Dios sobre tu vida. That does not mean that the promise of God is nullified in your ¿Sabe life. por qué mucha gente deja de ir a la iglesia? Do you know why many people stop going to church? Porque dicen, no, es que no es un gran compromiso. Because they say, no, it's a big commitment. Tengo que andar bien para ir a la iglesia. I have to be good to go to church. Tengo que estar perfecto delante de los ojos de Dios. I have to be perfect before the Lord's Y eyes. no es así. And it's not like that. Fue Dios quien envió a su Hijo por los pecadores. It was God who sent his son No for the nosotros sinners. fuimos a buscar al Señor. We weren't the ones that went to look for the Él Lord. fue el que nos buscó a nosotros. He was the one that looked for us. Y en respuesta a ese amor respondimos nosotros. And in response to that love is why we responded. Entonces, So, mira lo que dice Pablo en el siguiente versículo 4. what Paul says in the next verse. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia. For if you are trying to make yourselves right with God by keeping the law, you have been cut off from Christ. Han caído de la gracia. You have fallen away from God's El grace. enemigo quiere que tú te mantengas en una esclavitud constante The enemy wants you to remain in a constant slavery en tu mente. in your mind. Cada vez que tú cometes un error, Every time that you make a mistake, él te dice, retrocediste 20 pasos he atrás. tells you, no, you went back 20 steps. Y es capaz y te hace sentir que tienes que hacer penitencia para volver a estar en el lugar donde caíste. And he even makes you think that you have to be punished for falling in the place that you Para did. sentirte que mereces otra vez el favor y la bendición de So Dios. that you can feel that you deserve God's favor and his blessings again. 7 veces caerá el justo. 7 times the righteous will fall. El justo. The righteous. El justo. The righteous. Usted y yo somos justos por medio de Jesucristo. You and I are righteous through Jesus Christ. Y con todo eso dice la palabra, el Señor lo levantará. And with all of that, the word says that the Lord will No lift dice, them up. y con todo eso Él mismo se levantará. And it doesn't say, and with all of that, he himself would lift Es them el up. Señor el que himself. te levanta. It is the Lord that lifts you up. No importa cuántas veces tú caigas. It doesn't matter how many times you fall. Entonces el punto es, entonces sigo fallando, no importa, no pasa nada. So the point is, do I just keep failing because it Vivo la doesn't vida que matter? viví antes, de todas maneras ya soy justo. I'll live the life that I lived once before because No. I'm still righteous. De ninguna manera, dice Pablo. But no, Paul says, no way. Ya eres libre del poder del pecado en tu vida. You are already free
of the power of sin in your Ya life. eres libre, You are free. eres justo. You are righteous. Entonces ahora camina como lo que eres. So now walk like what you are. Camina en libertad. Walk in freedom. Y si cometes un error, And if you make a mistake, porque lo vamos a cometer, because we're going to make abogado mistakes, tenemos para con el Padre, Jesucristo. we have an attorney with the Father in Jesus Christ. La diferencia de las personas en el mundo The difference of the people in the world es que si ellos caen, is that if they fall, no hay quien los levante. there's no one that lifts Pero them si up. tú dejas a Cristo ser tu abogado, But if you allow Jesus Christ to be your ser attorney, tu Señor, to be your Lord, no importa cuántas veces tú it caigas, doesn't matter how many times you fall, con todo y eso el Señor te recogerá. with all of that the Lord will pick you up. Y no vas a tener que aceptar pensamientos de condenación en tu And mente you're not going to need to accept thoughts of condemnation que in te your digan, mind ya no mereces esta bendición, that tell you you don't deserve this blessing ya no anymore. mereces el favor de Dios, You don't deserve the favor of ya no God. puedes predicarle a la gente, mira lo que hiciste hace un día atrás. You're not able to preach people, look what you did a day ago. No, todo lo contrario. On the contrary, Levántate stand y up resplandece. and shine. Levántate, Stand up, porque ya has sido justificado. because you have already been made righteous. No por tus propias obras. Not by your own works. Váyanse conmigo a Romanos capítulo 5, Go with me to Romans chapter 5. en nombre de Jesús. In the name of Jesus. Versículo 12. Verse 12. El apóstol Pablo dice aquí, Apostle Paul says here, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. when Adam sinned, sin entered the world. El pecado de Adán introdujo la muerte, Adam's sin brought death. de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. So death spread to everyone, for everyone sinned. Cuando la palabra habla aquí de la muerte, When the word speaks here about death, no necesariamente se refiere a cuando usted se muere físicamente. it's not necessarily referring to when you die Se physically. refiere a la muerte eterna espiritual. It refers to the eternal and spiritual death. Porque Adán y Eva eran seres eternos de luz. Because Adam and Eve were eternal beings of light. Pero cuando comen el fruto prohibido, But when they eat the forbidden fruit, entró la muerte a ellos. death entered in them. No solo la muerte física, Not just the physical sino la death, muerte eterna. but eternal O death. sea, que cualquiera que muriera después en su naturaleza humana tenía asegurado el infierno. So whoever later on died in their physical being, they had hell secure. Porque el infierno es la ausencia de Dios. Because hell is the absence of God. Entonces, So, mire lo que dice el siguiente versículo 13. look what verse 13 says. Es cierto, dice Pablo, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley. Yes, people sinned even before the law was given. Pero no se le tomaba en cuenta como pecado. But it was not counted as sin. La gente ya pecaba desde el principio. Después de Adán, todo el mundo pecaba hasta Moisés. People sinned from the beginning. After Adam, everyone sinned up until Moses. Pero ¿cuándo fue la ley entregada a Moisés? But when was the law given to Moses? En ese momento In that moment, existió la ley law existed. y el pecado tomó poder sobre la humanidad. And sin took power over humanity. Yo le doy el ejemplo la semana pasada. I gave you the example last week. Si usted cruza una calle If you cross a road y no tiene el signo de alto and you don't have the stop sign y un policía lo detiene, and a police stops you, usted le puede decir al policía, you can tell the police ahí no hay ningún signo que diga que tengo que parar. there's no stop sign Y por- there that says I have to Y por stop. cuanto no hay un signo, And because there is no sign, el policía no le puede poner una multa. the police can't give you a fine. Aunque probablemente la calle tiene un alto, Although the road probably does have a stop sign en papeles, en diseño, in the papers, in the design, pero mientras no esté puesto ahí, usted es libre de pecado. while it is not physically there, you are free of sin. Es lo que Pablo estaba diciendo. That's what Paul was trying to say. El pecado, la gente pecaba desde el principio, People sinned from the beginning. pero mientras no había ley, But while there was no law, ese pecado no se tomaba en cuenta. that sin was not accounted for. Sigamos leyendo. Let's keep reading.
pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Verse 13. But it was not counted as sin because there was not yet any law to break. Entonces, So, vamos al versículo más adelante, dice Adán, versículo 14. Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Versículo 15, pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. verse 14 says, now Adam is a symbol, a representation of Christ who was yet to come. But there is a great difference between Adam's sin and God's gracious gift. El pecado de Adán Adam's sin trajo condenación, brought condemnation, trajo muerte. brought death, pero no se consideró pecado en la gente hasta que vino la ley. but it was not considered a sin in people until the law La obra arrived. que hizo Adán The work that Adam did nos condenó a todos. condemned all of us. Ahora yo siempre digo, yo no estaba ahí. Now I always say I wasn't there. Yo no le dije a Adán, cómela, cómela para que nos vayamos todos en la balacera. I didn't tell Adam, eat it so that we could all go with him. Entonces, ¿cómo injustamente fui condenado yo? So why was I unjustly condemned as Pero well? como Dios es justo, But because God is just, así como el pecado de Adán trajo muerte a muchos, just how sin brought death to many, dice, mucho más es la gracia de Dios. it said even greater is God's Y wonderful dice, grace. la maravillosa gracia de Dios It says God's wonderful grace y el regalo de su perdón para muchos and his gift of forgiveness to many por medio de otro hombre, Jesucristo. through this other man, Jesus Aquí es Christ. donde voy con el punto de comerte todo el plato. And this is where I go with the point of eating your entire plate. El enemigo quiere que te concentres demasiado en la obra fallida de Adán, The enemy wants you to concentrate on the failed work of Adam, pero no en el mucho más de Dios. but not in the even greater of God. Si tú vas a recibir la gracia, If you are going to receive grace, recíbela con todo. receive it with everything. Y como le dije al principio, And like I told you in the beginning, lo que se regala what is gifted no se quita. can't be taken ¿A qué me back. refiero con esto? What do I refer to El this? Señor te regaló la salvación. God gifted you salvation. El Señor no te la quita. God is not going to take it away. El Señor no te la quita, iglesia. God will not take it away, El church. Señor no te la quita. God will not take it away. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 2. Go with me to Hebrews chapter 12. Hay un versículo, hay muchas palabras en la Biblia que se han malinterpretado y mal enseñado por generaciones. There are many words in the Bible that have been misinterpreted and mistaught among the generations. Y aquí le voy a leer uno de estos. And I'm going to read you one of them. Porque estamos comiéndonos el cordero a medias. Because we are eating the lamb halfway. O sea, estamos aceptando a medias la obra de Jesucristo en nuestras vidas. In other words, we are accepting the work of Jesus Christ Y por halfway eso in mucha our gente no lives. se anima a seguir creciendo en el Señor, porque cada vez que cometen un error sienten que ya no pueden más. And for that reason, many people aren't encouraged to keep seeking Christ in their lives because once they make a mistake, they think that they no longer deserve Him. Pero cuando entiendes la gracia But when you understand grace y la obra maravillosa de Jesucristo, and the marvelous work of Jesus estás tan Christ, agradecido you're so grateful que aun que tú cometes errores, that although you make mistakes, el Señor te ha sellado para salvación, God has already sealed y you for vida eterna. salvation and eternal life. porque Él sabe que somos humanos Because He knows that we are y que human seguiremos cometiendo errores. and that we will continue making mistakes. Él lo sabe. He knows Por it. eso Dios hizo a Jesús hombre, That is why God made Jesus man, para que fuera tentado y probado como tú y yo somos todos los días. so that He could be tempted and tested like you and I are every day. La palabra dice que Dios sabe que somos hombres, que Él entiende. The word says that He knows that we are men, that He understands. Este es un versículo que la gente por mucho tiempo ha malentendido. This is a verse that many people for a long time have misunderstood. Y lo voy a leer. I'm Versículo going to read it. 2 del capítulo 2 de Hebreos. Hebrews 2:2. Dice, ¿qué nos hace entonces? Perdón, versículo 3. ¿Qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? So what makes us think we can escape if we ignore this great salvation
that was first announced by the Lord Jesus himself and then delivered to us by those who heard him speak. En otra versión, en la versión Reina Valera, In another version, dice de la siguiente manera: it says the following. ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? How are we going to escape and not take care of a great salvation? Esta es la parte donde hemos sido mal enseñados, This is the part where we have not been taught correctly. la mayoría. Many of us. Y termina diciendo uno: tengo que cuidar mi salvación. And people say, I have to take care of my Porque salvation. Hebreos 2:3 dice que no puedo descuidar mi salvación tan Because grande. Hebrews 2:3 says that I cannot take care of my great salvation. Quiero contarte primeramente a quién Pablo le escribió esta carta. I want to tell you who Paul was writing this letter to. Pablo le escribió esta carta a los hebreos. Estamos Paul leyendo was Hebreos, no writing this Corintios. letter to the Hebrews. Le escribió esta carta a los hebreos, He was writing this letter to the Hebrews. no a los gentiles. Not the Gentiles. Es una carta para los hebreos. It's a letter for the Hebrews. Si yo recibo en mi correo If I receive my mail, una carta a letter con el nombre de otra persona, with the name of another person, ni siquiera la abro. I'm not even going to open it. Veo si la dirección está equivocada, I see if the address is incorrect, y lo he hecho un montón de veces, and I've done it many y times. voy al correo y deposito en el buzón del correo para que la manden a la persona correcta. And I go to the post office and put it in the mailbox so they can send it to the correct person. Esta carta fue escrita a los hebreos, This letter was written to the Hebrews. que obviamente nosotros recibimos de parte del Señor aquí, sí. And that obviously we receive from the Lord through this word, yes. Pablo le hablaba a los hebreos, Paul was talking to the o sea, Hebrews, a los judíos, to the Jews, porque había un conflicto en el corazón y en la mente de los judíos. because there was a conflict in the mind and heart of the Jews. Los judíos que ya se habían convertido al Señor The Jews that had converted to Christ tenían un conflicto had a conflict, y no estaban seguros and they weren't sure si verdaderamente habían tomado una decisión correcta if they truly had made a correct en decision abandonar el judaísmo por el cristianismo. in abandoning Judaism for Christianity. Ellos tenían ese conflicto. They had that conflict. Imagínate tú desde bebé siendo enseñado en el judaísmo So imagine you as a child being taught in Judaism y que venga algo nuevo and something new to come. y hay un montón de religiosos persiguiéndote, un montón de fariseos persiguiéndote And there's a lot of religious people and a lot of Pharisees pursuing y you diciéndote: esa gracia es demasiado super gracia. and saying that grace is too much grace. Eso todavía existe el día de hoy And that it still exists to this day. y no se cansa de perseguirlo a uno, And they don't get tired of persecuting como el us. faraón persiguió al pueblo de Israel. Like Pharaoh persecuted the people of Israel. Entonces, por eso Pablo That is why Paul tuvo que escribirle a los hebreos esta carta. had to write the Hebrews this letter. Y una de las cosas que Pablo habla bastante en esta carta And one of the things that Paul speaks a lot about in this letter es de la importancia de Jesús versus los ángeles y de Jesús versus Moisés. it's about the importance of Jesus versus the angels and Jesus versus Moses. Yo le invito a que en su casa lea el capítulo 1 y 2 I invite you at your home to read chapter 1 and 2. y va a entender a profundidad lo que estoy diciendo. And you're going to understand profoundly what I'm saying. Ya con el entendimiento de que Pablo le estaba escribiendo a los hebreos. With the understanding that Paul was writing to the Hebrews. Los hebreos The Hebrews tenían muy en alto lo que los ángeles y los profetas hablaron en los tiempos antiguos a la gente. gave a lot of importance to what God has spoken to the angels and to the people in the old times. Y por esa razón, And for that reason, Pablo dice Paul says que Dios hizo un poco menor que los ángeles a Jesús, that God made Jesus a little less than angels. pero But lo coronó con una gloria mayor. he crowned him with a greater glory. Le dio un nombre que es sobre todo He nombre. gave him a name that is above all names. Y dice, And it says, escucha esto, vamos a listen to leer this, versículo 9. verse 9. No obstante, lo que sí vemos es a Jesús, a quien por un poco de tiempo le dio una posición un poco menor que los ángeles, y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado
de gloria y honor. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. Verse 9, what we do see is Jesus, who for a little while was given a position a little lower than the angels. And because he suffered death for us, he is now crowned with glory and honor. Yes, by God's grace, Jesus tasted death for everyone. Pablo le habla a los hebreos acerca de los ángeles, Paul was talking to the Hebrews about the angels. porque ellos en el tiempo del Antiguo Testamento Because in the Old Testament, sí escucharon los mensajes de los ángeles. they heard the messages from the angels. Prestaban atención a lo que los ángeles decían, They would pay attention to what the angels would tell a them. tal grado To such a degree que también prestaron atención a lo que Moisés decía. that they even paid attention to what Moses would say. Por eso Jesús That is why Jesus le dice a los fariseos: tells the Pharisees, antes de Abraham soy yo. before Abraham, it's me. Y con todo eso le dijo, y también Moisés y todos los demás. And with that, he told them, and even with Moses and the rest of them. Entonces, para los judíos, los ángeles, el mensaje de los ángeles era importante. So for the Jews, the message of angels were El important. mensaje de Moisés era muy importante. The message of Moses was really important. Y entonces Pablo le dice: Dios hizo un poco menor que los ángeles a Jesús. So Paul tells them, God made Jesus a little lower than the ¿Para angels. qué lo hizo un poco menor? Why did he make him lower? Para que muriera como uno de nosotros. So that he could die like one of Y dice: us. Él conoció la muerte por todos It ustedes. says he knew death because of all of you. Por eso hay muchas falsas religiones That's why there's many false religions que dicen que Jesús solamente era un espíritu, that say that Jesus was simply a spirit, que era un ángel, that he was an angel, que era un profeta, that he was a prophet, porque a ellos no les conviene because it is not good for them reconocer to recognize que Jesús, that Jesus, siendo Dios, being God, se hizo como nosotros, made himself like para us, que lo que nosotros fuésemos, éramos en pecado, so that what we were in sin fuera transferido a was Jesús. transferred to Jesus. Y entonces lo que tenía Jesús And then what Jesus fuera had transferido a nosotros. would be transferred to us. Y por eso él dijo: And that's why he says, Jesús conoció la muerte por ustedes. Jesus tasted death for everyone. ¿De qué muerte estamos hablando? What death are we talking about? Jesús descendió, dice, al infierno, Jesus descended to hell, it says. y luego le quitó las llaves de la muerte a Satanás. And then he took the keys of death from the No la enemy. muerte física, Not the physical death, la muerte eterna. the eternal Antes death. Satanás podía condenar y llevarse al infierno a todo el mundo. Before Satan could condemn and send everyone Ahora to ya hell. no puede, Now he can't do porque that ahora es anymore. Cristo quien tiene las llaves de la vida eterna y de la muerte. Because now it is Christ who has the keys of Es eternal él. life and death. Es Él quien determina quién se va con Él, It is he who determines who goes with porque him. fue Él quien murió por ti y por mí. Because it was him who died for you and I. Por eso Pablo That's why Paul le dice says a los hebreos, to the Hebrews, escucha bien, versículo 11: por lo tanto Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. so now Jesus and the ones he makes holy have the same Father. Escucha, dice Jesús y los que Él hace santos. Listen, it says, so now Jesus and the ones he makes holy. Perdóname, Forgive pero me. tú no te haces santo por tus obras. But you don't make yourself holy by your own works. Tú no tienes la capacidad de hacerte santo por cuántas horas oras. You don't have the capacity to make yourself holy by O how many cuántos versículos hours te you sepas pray, de la Biblia. or by how many Bible verses Porque you know. entonces Because then sería por obras. it would be by works. Aquí no se trata de eso. And it's not about Aquí that todos here. somos iguales ante los ojos de Dios, Here we are all the same before God's para que Él eyes, sea el que se lleve la so gloria. that he can be the one that takes the glory. Por eso la gracia funciona de esta manera. That's why grace works Yo this pequé, way. I sinned. Cristo no conociendo pecado, Christ knowing no sin. por nosotros Dios lo hizo pecado, For us, God made him sin. para que Él muriera por nosotros, So that he could die for us. fuera al infierno Went to por hell nosotros for us. y subiera And he ascended para nosotros for us. y hacernos justos To make us y righteous salvos and saved por siempre y para siempre. forevermore. Y no solamente eso, And not just that, Él te santifica. he makes you holy. Por eso cuando Pablo le dice esto a los hebreos, That's why when Paul tells the Hebrews this, le dice: no puede ser
He tells them it can't be que ustedes le possible prestan atención a los ángeles. that you pay attention to the Es angels. importante para ustedes el mensaje que los ángeles dieron con respecto a la ley. The message that the angels gave you according to the law is important. Es importante el mensaje que les dio Moisés. The message that Moses gave you Eso is sí se lo comen important. todo. Yes, you eat all of that. Pero cuando Dios mandó a su propio hijo, But when God sent his own son al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, to the Lamb of God to take away the sin of the que de world, gratis nos está entregando la salvación, that he gave us salvation for free, ustedes no puedan valorarlo you're not able to value that. y estén valorando más sus fuerzas, And you're valuing more your own más que strength, la obra de Jesucristo. more than the work of Jesus Christ. No se quieren comer el cordero completo. You don't want to eat the whole lamb. Mezclamos un poquito de aquí y un poquito de allá. We mix a little from here and a little from there. Le dijo Pablo, ustedes dejen de estar en esa confusión. Paul told them, you stop being in that confusion. No fue una mala decisión escuchar a Jesús. Wasn't a bad decision. Listen to Jesus. Está bien que hayan escuchado a los ángeles en el pasado, It's okay that you heard the angels in the past. pero ahora hubo uno mayor que los ángeles. But now there was one that's greater Jesucristo than que the está angels. sentado al lado del Padre. Jesus Christ that's seated next to the Father. Entonces por eso él le dijo a los hebreos, And that's why he told the Hebrews, no es posible que ustedes descuiden tan grande salvación. it is not possible that you're not taking care of such a great salvation. No es posible que ustedes le den menos importancia a esta salvación que Dios les está dando por darle más importancia a la ley. It's not possible that you're not giving much importance to this salvation that God is giving you, but you are giving it to the law. Por esa razón, For that reason, alguien dijo una vez, la salvación no se pierde. someone said one time, salvation is not Los lost. que nos perdemos somos nosotros. The ones who are lost is us. Lo que Dios te ha regalado no te lo va a quitar. What God has gifted you, He's not going to take away. El que es salvo The one who is saved es salvo para siempre. is saved forever. Porque el que selló el Espíritu Santo para salvación y vida eterna es sellado para siempre. Because the one that the Holy Spirit sealed for salvation and eternal life is ¿Sabes sealed qué es lo triste en forever. la iglesia? You know what's the sad part Que haya about un the montón de church? gente no teniendo seguridad de su salvación. That there are a lot of people that are not secure about their salvation. Dios sabe que eres humano. God knows that you are a Sabe human. que mañana vas a meter la pata 3, 4, 5, 6, 7 veces. He knows that tomorrow you're going to make mistakes 3, 4, 5 times. ¿Qué Dios justo haría tal cosa de permitir que una persona cometa un error What just God is going to allow for a person to make a mistake, y después de tanto tiempo que has estado cuidando tu salvación, and then after so much time that you've been taking care en of un your momento que salvation, dijiste algo malo, in one moment that you said the wrong thing, en un momento que mentiste, in one moment that you lied, en un momento que te descuidaste, in a moment that you weren't taking care, te mueres. you die. Y yo le pregunto a esa persona, And God asked that person, ¿para dónde vas? I asked that person, where are you going? ¿Para el cielo To heaven o para el infierno? or to hell? Si tú me dices, no sé, pastor, If you tell me I don't know, Pastor, porque tu salvación la estás poniendo en tus manos. it's because you're putting your salvation in your own hands. Tu salvación depende de tus obras, Your salvation depends on your works, no de la gracia de Jesucristo. not by the grace of Jesus Christ. Yo le doy gracias al Señor I give thanks to the Lord porque sé, because I know de que sé that I know que mi Redentor vive that my Redeemer y con Él lives, yo me levantaré. and with Him I will rise. Que yo tengo un abogado que se llama Jesucristo, That I have an attorney that's called Jesus Christ. que Él fue tentado en todo That He was tempted in y me everything, entiende. and He understands Yo no me. soy perfecto. I am not perfect. A punto a darle al blanco, I aim to hit the a target. punto a ser como Jesús, I aim to be like Jesus. pero da la casualidad que sigo siendo humano But it just turns out that I'm still human. y nunca le doy al blanco todas las veces. And I never hit the target every time. 7 veces caerá el justo. 7 times the righteous will fall. De nuevo, iglesia, cierro con Again, esto. church, and I close with this. El justo es como que si nunca hubieses pecado. The righteous is like if you had never sinned. Esa es la gloria de la gracia. That's the glory of the grace. Cómase completo el cordero. Eat the lamb whole. Cómete completa la obra de Jesús para tu vida. Eat the work of Jesus Christ for your life whole. Camina con libertad Walk in freedom en tus pensamientos. in your thoughts.
no vuelvas a la condenación. Don't go back to condemnation. Y como dice Pablo, ¿perseveraremos entonces en el pecado? And like Paul says, will we then No. persevere in sin? No, No. ya soy libre. I am free. La gracia me hizo libre del poder del pecado y de la muerte. Grace made me free from the power of death and sin. Ya no necesito obedecer a la tentación. I no longer need to obey to temptation. Soy esa I persona. am no longer that Pero si person. caigo, But if I fall, sé que tengo un abogado. I know that I have an attorney. La diferencia de la gracia y la ley es grandísima. The difference between grace and the law is great. Es que ahora yo sirvo al Señor porque le amo, It is that now I serve the Lord because I porque love estoy Him. agradecido Because I am grateful que Él me salvó, that He saved me. me predestinó He predestined desde me antes de la fundación del mundo. even before the foundation of the earth. Ya no vivo más bajo el temor. I no longer live under fear. Iglesia, el Señor quiere que ya no vivas bajo el temor. Church, the Lord wants you to not live under fear anymore. Quiere que vivas en libertad. He wants you to live in freedom. Mete el cordero completo en este día. En Eat nombre de Jesús. whole on this day in the name of Jesus. Padre, te doy gracias, Señor, en este día Father, I give you thanks on this day por la obra que tú hiciste en la cruz por mí. for the work that you did on the cross for me. Ya no viviré más en temor. I will no longer live in fear. Mi salvación My es un regalo que salvation tú me has dado is a gift that you have por yo given. haber creído en Jesucristo. For I have believed in Jesus Christ. Por esa gracia, Señor, By that grace, recibo Lord, ese regalo hoy. I receive that gift today. Perdóname, Señor, Forgive me, cuando he Lord, dudado. for having de mi doubted salvación. of my salvation. Señor, ayúdame a caminar Lord, help me walk en la gracia, in grace, en la libertad in freedom con la que tú me has hecho libre. that you have made me free. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Como tú dijiste, Like you said, Padre, Father, no perdí a ninguno de los que tú me diste. I didn't lose any of the ones that you gave me. El Señor no va a perderte a ti tampoco, The iglesia. Lord is not going to lose you either, church. Solamente vive para Él. Just live for Him. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. And amen. Amén. Pasemos, And iglesia, y amen. adoremos al Señor. Come forward, church, and let's worship the Lord. Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. He'll never let me down. I put my faith in Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. He'll never let me down. Yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él. Mi esperanza firme nunca me fallará. Yo confiaré en Cristo. Sí, Señor. Anclado estoy Gracias, Señor. Thank you, Lord. Porque tú, Señor, eres nuestra roca. Are our rock. Y en ti ponemos nuestra confianza. In you we put our trust. En el nombre de In the Jesús. name of Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Grande es la fidelidad, Señor. Great is your faithfulness. Iglesia amada, Beloved church, que el Señor te bendiga en este may día. God bless you on Que this camines day. en libertad, May you walk in freedom como un ejército victorioso. like a powerful army, a victorious army. Camina bajo la gracia. Walk in grace. Sonríe. Smile. Cristo te ama. Jesus Christ loves you. Amén. Amen. Que el Señor les bendiga, iglesia. May God bless you, church. Y esperamos verlos el próximo domingo. And we hope to see you Estaremos next celebrando la Sunday. cena del Señor. We'll be celebrating communion. Traiga invitados. Bring guests. Bendiciones. Blessings. noche, Señor.